Es un placer para nosotros tenerlos acá. De antemano le damos gracias a Dios por permitir reunirnos nuevamente en estos momentos tan difíciles. Enviamos un abrazo a todos nuestros colegas que se encuentran conectados en 5 países: Uruguay, Argentina, Ecuador, Paraguay y Colombia, al igual que todas las universidades alrededor del país, en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá, en Valledupar, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, representados por esta linda carrera que abanderamos. Iniciando nuestro evento, le damos paso de manera virtual a nuestro primer ponente. Es el doctor Morales, coordinador de ortopedia del Centro Hospitalario Serena del Mar. Doctor, lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días. Primero, un agradecimiento para Hernando. Muy contento de estar aquí con ustedes. Voy a presentar algunas técnicas para fijación de fracturas intertrocantéricas. Al final de la charla podemos hacer algunas preguntas. Estaré en toda la disponibilidad para atenderlos. Este es el hospital donde trabajo. Aquí estamos a las órdenes en Cartagena. Estamos empezando. Algunas de las gráficas que tengo son de las clínicas donde previamente estaba trabajando. Actualmente me encuentro aquí en el Centro Hospitalario Serena del Mar y desde acá estoy transmitiendo. Las fracturas intertrocantéricas pues es una de las fracturas más frecuentes en adultos mayores. De las fracturas de fémur proximales es la más frecuente. Si nosotros nos ponemos a buscar en la literatura, vemos que hay más de 34.000 referencias con respecto a las fracturas intertrocantéricas. Es decir, es un problema que es a nivel mundial, y en la medida que más se aumenta la esperanza de vida de nosotros, pues es mayor el número de los casos. Actualmente se están presentando aproximadamente 250.000 casos de estas fracturas en Estados Unidos. Se calcula que esta proporción se duplicará para el 2040. Y de todas las fracturas de cadera, estas representan entre el 50 al 60%. ¿Por qué es un problema? Es porque antes del desarrollo de los nuevos implantes y de todo lo que nos hemos dado cuenta de las causas de falla, se llegaban a tener fallas en la fijación hasta del 25% de los casos, siendo la mayoría de las fallas en fracturas inestables y provocadas por ya sea una mala reducción o una mala elección del implante. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para tratar estas fracturas? Pues mejorar la movilidad del paciente. La mayoría de estas fracturas, como les digo, son en pacientes adultos mayores, y lo que queremos es que el paciente se pueda rehabilitar pronto. Un paciente adulto mayor que está en cama, que no se pueda movilizar, pues va a afectarle su limpieza perianal, la sedestación, el baño. Entonces son pacientes que tenemos que rehabilitar con prontitud. Y el otro objetivo pues es minimizar el riesgo de complicaciones médicas y fallas mecánicas. Hay cosas en las que nosotros podemos influir y hay cosas en las que nosotros no podemos influir. Hay variables que son independientes, o sea que nosotros no podemos influir ahí, que es el sexo del paciente, la edad y la calidad ósea. Cuando el paciente llega fracturado, no podemos hacer ninguna intervención para mejorar esa calidad ósea en el momento de la fijación, excepto pues la aumentación, que en algún momento la podremos utilizar. Pero sí podemos influir nosotros con las variables que son dependientes. De nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a todo el equipo quirúrgico, instrumentación, enfermería, anestesia, ortopedia. De nosotros depende la escogencia del implante, el tipo de reducción, la calidad de reducción y la posición del implante. Todas estas variables tienen que converger de manera óptima para que el resultado sea satisfactorio. Podemos tener el mejor implante de última generación, pero si la reducción no es buena, nuestro sistema va a fallar.
podemos tener una calidad de reducción buena, pero si el implante no es el apropiado, probablemente haya un aflojamiento o tengamos una mala unión en la fractura. Y la posición del implante pues es vital. Tenemos una reducción adecuada, tenemos el implante que es, pero si la posición en la que colocamos el implante no es la adecuada, pues este sistema va a fallar. Voy a ser breve con las clasificaciones, son múltiples, la que nosotros más usamos es la clasificación de AO. Para no alargarme, todas las que son tipo A hasta la A2.2 se consideran patrones de fracturas estables. Y esto nos sirve a nosotros para definir qué tipo de implante vamos a usar. En fracturas estables, en las que tenemos una adecuada cortical lateral en esta zona, hay sistemas de fijación como el DHS o como le decían el clavo hace muchos años, el clavo placa tubo deslizante, nos puede servir y para trazos inestables los resultados van a ser mejores con un sistema de fijación intramedular. Por eso es que nos sirve conocer, orientarnos con esta clasificación para saber qué tipo de implante vamos a utilizar. ¿Cuáles son los criterios de inestabilidad? Los pacientes que tengan oblicuidad reversa, pacientes que tengan compromiso de la cortical posteromedial y pacientes que tengan un trazo que se extienda hasta la región subtrocantérica. Estas son las imágenes. Si se dan cuenta, normalmente las fracturas intertrocantéricas traen un trazo desde el ápice del trocánter mayor dirigido hacia el trocánter menor. Este es un trazo invertido. Esto lo convierte en una fractura inestable. Colocar un sistema como un DHS acá nos aumenta el riesgo de falla por la traslación de la diáfisis hacia medial y el aumento del brazo de palanca del DHS. Entonces, en estos casos, uno prefiere optar por un clavo de fijación intramedular. Este es otro trazo, otro ejemplo de una fractura inestable que se dan cuenta que todo el trocánter menor está suelto con una porción de hueso diaficiario acá. Eso también lo convierte en un trazo inestable. Este es un trazo como oblicuidad reversa, es un trazo combinado, tiene un trazo intertrocantérico simple acá, más un trazo transverso por debajo, también la convierte en una fractura inestable, y esta es otro ejemplo de una fractura que compromete hasta el trocánter menor, pero tiene una extensión diaficiaria que la convierte también en un trazo inestable. Y de aquí es donde nosotros vamos a decidir qué tipo de implante vamos a usar. Hay diferentes tipos de implante, el DHS, la lámina placa y el clavo cefalomedular. El DHS, pues es este sistema, creo que la mayoría lo conocemos, es uno de los sistemas que tiene más de 35 años utilizándose para fijación de fracturas, con muy buenos resultados en los pacientes bien escogidos. Tiene ventajas de que para colocarlo no necesitamos invadir el glúteo medio, sino que nosotros ingresamos directamente por la porción inferior al trocánter mayor. Las desventajas es que actualmente hay mucha gente que no lo conoce al 100%, ya muchos están utilizando más el clavo cefalomedular para todas las fracturas. Si es más tiempo quirúrgico o no, eso depende del cirujano. Más retiros de material, pues los estudios previos demostraban que en algunas series sí había más retiros de material, pero muchos de esos retiros no eran provocados propiamente por el implante, sino que por la técnica quirúrgica no era la apropiada, y por eso era que este implante fallaba. Y eso pues generaba aumento del tiempo intrahospitalario. El clavo cefalomedular tiene un brazo de palanca más corto, es decir, tenemos el clavo que va directamente en la diáfisis, no depende de los tornillos que vayan más afuera, entonces hace un brazo de palanca que es un poquito más corto, y eso disminuye el riesgo de falla en las fracturas intertrocantéricas inestables. Nos da una mayor longitud de trabajo en la que podemos distribuir un poquito mejor las cargas. Es útil para fracturas con trazo subtrocantérico, para pacientes con osteoporosis severa y sobre todo para pacientes con lesiones metastásicas, que nos va a ayudar a tener una mejor estabilidad que una placa. ¿Qué es lo que tenemos que evitar nosotros? Pues las fallas. La misión del implante es que se mantenga estable la fractura hasta que esa fractura consolide, por lo menos, es decir, que el implante se mantenga hasta que se haya cumplido el proceso de cicatrización. De los mecanismos de falla más frecuentes está la angulación en varo, que
el paciente queda con una relación invertida el ángulo cervicotrocantérico se disminuye de eje neutro, es decir, la punta del trocánter mayor queda por encima del centro de rotación de la cadera. Eso nos va a hacer que este sistema falle. Y nosotros desde el principio, desde que estamos en el quirófano, tenemos criterios para saber si el sistema va a fallar. Y esto puede pasar tanto con el clavo cefalomedular, ya sea con tornillo o con hélice, o con el DHS. En salas de cirugía, no los voy a aburrir, esta es una fórmula, parece compleja, pero es bastante sencilla. Nosotros medimos la punta de donde está ubicado el tornillo hacia la región subcontral del centro de la cabeza femoral y hacemos esta relación. Mientras la suma de estas dos distancias sea menor, el riesgo de que esto falle es más bajo. Esta es otra medida que acá lo que estamos viendo es el centro de la cabeza del fémur y nos da el numerador, el número de veces que falló en relación al número de casos. Entonces nosotros mientras más en el centro estemos, vamos a tener menor riesgo de tener migración del tornillo. Este es un ejemplo, es una gráfica donde mostramos cómo el cutout, que es la migración del tornillo, es menor en la medida mientras más pequeño sea el TAD. Entonces ese TAD nosotros lo podemos medir en sala con el fluoroscopio y podemos salir tranquilos de cirugía si tenemos un TAD menor de 15, entre 15 y 20 todavía se acepta, pero tenemos un TAD menor de 15, tenemos la confianza de que la posibilidad de que ese implante falle sea muy baja y podemos prescribir al paciente pues, con confianza la terapia física para que se levante al siguiente día a poder caminar. ¿Qué necesitamos nosotros para que esta fractura nos quede como queremos? Es decir, tenemos que tener un adecuado instrumental. Normalmente tenemos opción de mesa quirúrgica. Hay clínicas en las que no hay opción de mesa quirúrgica. Entonces, en el planeamiento tenemos que incluir qué tipo de mesa tenemos, la ubicación del fluoroscopio, cómo vamos a mantener reducida la fractura. La fractura tenemos que saber que tiene que estar reducida antes de colocar el implante. Y el arte de nosotros, de nuestro equipo, es mantener la fractura reducida mientras colocamos el implante. Y para eso, pues, usamos algunos dispositivos. Normalmente yo el 90% de fracturas las hago sin mesa de fractura, principalmente cuando son fracturas estables. Uso unos clavos de Chance como joystick que nos pueden servir para hacer la reducción de la fractura en el plano sagital principalmente. Aquí está la T para usarla como maniobro para manipular los clavos de Chance, pinzas de reducción, las pinzas de mata nos pueden servir bastante y un bone spike también para hacer una presión sobre alguna zona del hueso. Hay que tener precaución con este porque por ser puntiagudo puede lastimar en huesos osteoporóticos. Yo le agrego a este instrumental un gancho de Lambot para corregir la traslación medial del segmento diaficiario cuando estoy haciendo la reducción. El posicionamiento del implante, del paciente, esto es trascendental. Antes de empezar la cirugía tenemos que asegurarnos de que el paciente esté en la posición adecuada. Si se dan cuenta, el tronco con respecto a la pelvis está rotado más o menos de 10 a 15 grados, lo que nos permite al momento de colocar un clavo intramedular, colocar la guía directamente sobre el trocánter y no estar con la guía pegando acá a la región abdominal que nos puede afectar la adecuada posición de la guía intramedular. Este es el posicionamiento. Yo a esta imagen que ven acá le haría una corrección, que el marco que nosotros usamos para que el hombro del paciente no estorbe el fluoroscopio, el marco lo ponemos de este lado con el brazo flexionado tal como aparece en la imagen. De tal manera que antes de que empecemos la cirugía corroboremos que tengamos una proyección lateral adecuada donde podamos ver el punto de colocación del tornillo y en la proyección anteroposterior pues también lo podamos ver. Acá este es un ejemplo. Si se dan cuenta, esto es lo que les decía en la gráfica previa. Nosotros tenemos que poner en el trayecto de esta línea roja la guía, pero si nosotros tenemos el paciente en una posición neutra,
lo que va a hacer es que la espina ilíaca, todo el alerón ilíaco, nos va a estorbar para ubicar nuestro punto de entrada en el trocánter mayor. Entonces tenemos que asegurarnos que la posición del paciente sea oblicua para que el trocánter lo podamos palpar con comodidad desde la zona donde estamos haciendo el abordaje. Esta es una forma de mantener reducida la extremidad. Algunas veces no es necesario usar incluso ninguna pinza, si tenemos la mesa de fractura, solo con la mesa de fractura es suficiente, o si es un trazo simple, únicamente con una tracción leve y darle rotación interna y aducción a la fractura se puede mantener reducida. Asegurarnos también, si vamos a colocar un clavo intramedular, que las proyecciones con el fluoroscopio puedan ser adecuadamente visibles para hacer el bloqueo distal. Acá ya veo que son bastantes participantes. Con los bloqueos distales hay actualmente algunos sistemas que nos permiten hacer el bloqueo distal sin necesidad de fluoroscopio. Sin embargo, siempre así sea uno de estos sistemas, tenemos que corroborar con el fluoroscopio que el tornillo nos haya quedado en buena posición. Yo personalmente, por diferentes razones, normalmente hago el bloqueo a mano alzada con guía fluoroscópica y de esa forma aseguramos que nos quede el bloqueo distal adecuadamente. ¿Cuáles técnicas de reducción tenemos? Aquí en la pantalla, de este lado, tenemos una mesa de fracturas y de este lado tenemos un paciente que está siendo tratado sin mesa de fracturas. Esta es una mesa ya un poco viejita, en una de las técnicas en las que yo trabajaba. Hay dos opciones de poner al paciente, lo podemos poner con abducción de la cadera, uno de los soportes de ginecología, o podemos colocarlo en tijeras. Y acá nosotros dejamos el espacio listo para que podamos colocar la guía intramedular y antes de vestir al paciente la fractura tiene que estar reducida. Ya las pinzas y lo que necesitemos va a ser para mejorar la reducción, pero la idea es que cuando nosotros vistamos al paciente manipulemos lo menos posible los campos quirúrgicos. Y este es un ejemplo de cómo colocamos al paciente en una mesa convencional. De hecho, esta mesa ni siquiera teníamos estribos para hacerle abducción en la cara contralateral, una mesa muy, muy viejita, pero lo que hacemos es que medializamos al paciente al centro de la mesa, a un espacio radiolúcido, corroboramos con el fluoroscopio que estemos en el espacio radiolúcido, le ponemos un soporte al paciente en la región isquiática del lado que vamos a operar, lo ponemos en decúbito oblicuo de tal forma que la radiografía lateral la podamos ver de manera perfecta. Y de esa forma podemos hacer también la fijación. Hay algunas técnicas que usamos cuando no tenemos mesa de fracturas, que necesitamos que haya alguna traslación del cuello en el plano sagital, es decir, el cuello está desplazado hacia anterior y eso con la tracción no va a ser suficiente. En esos casos hacemos una ventana anterior pequeña, es una ventana anterior aquí muy pequeñita donde podemos colocar un cob y hacer como maniobra de calzador para reducir la fractura y con un clavo de Chance distal podemos corregir la traslación anterior. No los quiero aburrir con esto. Estos son algunos estudios que comparan los resultados de fijación de fracturas usando mesa versus no usando mesa. En realidad el tiempo es muy parecido. Sin embargo, yo quería poner esta diapositiva porque algunas personas dicen, no, sin mesa no se puede operar fracturas intertroncantéricas. Eso no es cierto. Se pueden hacer, se pueden fijar. De hecho, el tiempo de reducción puede reducirse, perdón, el tiempo de anestesia se puede reducir con la tracción manual. Sin embargo, estamos obligados a tener un ayudante adicional. En la medida que uno va ejercitándose en esto, pues va mejorando los tiempos y también, pues, también la experiencia ayuda a que nos podamos tener unas buenas reducciones. Este es un ejemplo acá. Si se dan cuenta, aquí no hemos terminado de colocar al paciente. El brazo del lado ipsilateral se tiene que cruzar hacia el otro lado para que no estorbe en el ingreso de la guía. El paciente aquí está en decúbito oblicuo. El soporte tiene que ir más al centro para que no nos estorbe a la hora de colocar las guías y hacer las reducciones. Y ahí nosotros es como hacemos la reducción.
Bueno, estos ya son algunos casos clínicos. Este es un caso de una fractura intertroncantérica simple. Se dan cuenta acá, apenas se ve la fractura. Es una fractura simple del lado izquierdo. Acá se ve que hay un trazo que todavía está abierto. La fractura tiene que estar reducida. Es posible que no esté reducida al 100% porque hay un tejido interpuesto o no se le ha hecho compresión. Pues ya con los sistemas de fijación como el DHS le podemos hacer compresión aquí a la fractura y ya corroboramos en las dos proyecciones que tengamos pues, un TAD menor de 15, es decir, que el tornillo quede en el centro del cuello. Esta es otra imagen que esa le hicimos reducción sin mesa de fracturas. Aquí está el trocánter mayor roto, trazo intratrocantérico con traslación medial de la diáfisis. Ya tenemos la fractura reducida, nos falta corregir la traslación medial de la diáfisis, entonces con el gancho del Lambot lo mantenemos acá y ya hacemos la fijación de la fractura y tenemos un buen resultado. Este es otro paciente con un trazo, un hueso un poquito más frágil, con combinación del trocánter mayor, del trocánter menor, y acá, pues, en este paciente, pues decidimos colocarle un clavo cefalomedular porque cumplía criterios de fracturación estable. Otro criterio para decidir si vamos a usar un clavo o un DHS son las fracturas estables que tienen una osteoporosis muy avanzada o una cortical lateral delgada. Es mejor usar un clavo porque con el DHS podemos convertir una fractura estable en fractura inestable. Este es otro paciente que acá, si se dan cuenta, tiene un trazo oblicuo más grande que se extiende hasta la diáfisis, y en este paciente pues optamos por hacerle una fijación mixta o una fijación de neutralización, que es colocar tornillos al segmento y luego colocar una placa de neutralización para el trazo, y este fue el resultado final. Este es otro paciente. Yo con los equipos que he trabajado, a veces uno, como son fracturas frecuentes, muchas veces se relaja y dice, bueno, es una fractura intertroncantérica, voy con un clavo y ya el clavo me resuelve todas las fracturas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con esas decisiones porque hay fracturas que tienen segmentos importantes como esta, que tiene un desplazamiento grande en el plano sagital. Tiene un trazo posterior, un trazo anterior, un desplazamiento de la diáfisis. Que si metemos un clavo acá, pues el clavo de esta parte está estallada y nos va a caer un segmento importante de hueso sin fijación. Entonces acá nosotros optamos por una reducción directa con tornillos de compresión interfragmentaria, y el hecho de que sea fémur no quiere decir que vamos a usar tornillos de 6.0, de 6.5 o 7.0. Tenemos que planear el tamaño de los tornillos que vamos a usar. Incluso nosotros a veces en acetábulo usamos placas pequeñitas con tornillos de 2.7 para fijar fragmentos pequeños y luego neutralizamos con fragmentos más grandes. Pues lo mismo en el fémur, es decir, los huesos grandes pueden tener fracturas de trazos pequeños. Entonces, a veces suena raro, pero decir, no, voy a usar en el fémur, en el cuello femoral, a veces usamos placas tercio de caña, ¿no? ¿Cómo así tercio de caña por una fractura del cuello femoral? Son estrategias para fijar segmentos que no podemos fijar pues, con los sistemas clásicos con los que fijamos fracturas de cuello y de fémur. Entonces, acá en este caso usamos tornillos de compresión interfragmentaria de 4.5 o de 3.5 para corregir el desplazamiento en el plano sagital y después colocar una placa de neutralización para que podamos pues, hacerle la estabilidad que queremos a la fractura. Si se dan cuenta, aquí también revisamos que los tornillos estén adentro del cuello, que coincidan, que no superen la cabeza, que no se vayan intraarticulares, y pues ya con dos tornillos de compresión interfragmentaria acá arriba, con otro tornillo de compresión interfragmentaria acá abajo, pues no era posible colocar un clavo intramedular. Entonces en este caso optamos por una fijación con una placa de neutralización. Este es el paciente, ya su seguimiento con una adecuada movilidad de la cadera. Y para concluir, importante que tengamos un buen planeamiento quirúrgico, que verifiquemos el posicionamiento del paciente y las pruebas de imagen antes de empezar a operar. No podemos hacer las pruebas del fluoroscopio con el paciente ya vestido porque corremos el riesgo de contaminación y de que el paciente no tengamos la posición adecuada para visualizar las imágenes.
El instrumental y los sistemas de fijación van a ir de acuerdo al tamaño de los fragmentos. Eso es todo lo que les tenía y muchas gracias por la invitación y por la atención. Estoy atento aquí a las preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos en este instante en la zona de las preguntas. Las personas que se encuentran conectadas de manera virtual pueden escribir y hacer las preguntas. Se las haremos al doctor a través de nuestro equipo de logística, y de igual manera las personas que están acá de manera presencial pues pueden levantar la mano y le acercamos un micrófono. ¿Hay alguna pregunta en los participantes virtuales? Juana Benítez tiene levantada la mano. Juana, veo que tienes la mano levantada. ¿No hay preguntas en el público? ¿Sí? Acá hay una pregunta. En el chat hay preguntas todavía. Ok, acá hay una pregunta. No estoy escuchando. Muy buenos días, doctor Daniel. Mi pregunta es el tiempo, Sí. el tiempo de recuperación de un paciente que se somete a esa clase de procedimiento. Muy bien, gracias, doctor. Hernando, no escuché la pregunta, perdón. ¿Me pueden repetir la pregunta? Que no escuché la pregunta. Doctor Daniel, muy buenos días. Buenos días. Mi pregunta es el tiempo de recuperación de un paciente que se somete a ese tipo de procedimiento. Ok, perfecto. El tiempo de recuperación depende de la funcionalidad previa que tenía el paciente. Uno lo que espera es que la fractura esté consolidada a las 12 semanas. Para iniciar la movilidad se puede empezar la movilidad desde el primer día postoperatorio y el apoyo parcial con caminador desde el segundo día. Uno espera que el paciente recupere la función previa de la cirugía más o menos al tercer mes de la cirugía, después de una adecuada rehabilitación. Ok, tenemos otra pregunta. Y aquí hay una pregunta, dice, no me quedó claro la parte en la que se puede operar una fractura subtrocantérica sin mesa ortopédica. Muy buena pregunta. Sí se puede, es más difícil porque uno no tiene el apoyo de la tracción de la mesa. En casos en los que la fractura es aguda, es decir, tiene menos de 24 horas, pues la reducción, los tejidos no están tan retraídos, entonces se puede hacer una reducción con técnicas todavía mínimamente invasivas. En esos casos depende del trazo, si es un trazo oblicuo largo en los que haya espacio para colocar tornillos de compresión interfragmentaria, se puede hacer un abordaje directo para reducir la fractura, mantenerla reducida y después, ya dependiendo del trazo, si es un trazo en el que se le adapta una placa, pues se coloca los tornillos de compresión interfragmentaria y luego se le coloca la placa. Si no, idealmente el clavo cefalomedular es el estándar de oro para las fracturas diaficiarias e incluso subtrocantéricas. Uno puede mantener la reducción con una pinza, entonces la pinza nos mantiene la reducción y después colocamos el clavo. Lo que es importante en este caso es, si vamos a colocar un clavo, que el punto de entrada del clavo sea perfecto, de acuerdo pues al tipo de clavo que usemos. Hay clavos que el punto de entrada tiene que ser en la punta exacta del trocánter y en el centro, en el plano anteroposterior, y otros que, como el LFN, que uno puede colocar el clavo un poquito lateral al ápice del trocánter mayor, y a partir de ahí colocar la guía. Entonces, con una pinza podemos mantener la reducción y después colocar el clavo.
es en un trazo transverso, sí, digamos, el chance lo uso para mantener la reducción, así para hacer la reducción. Y una vez con la guía colocada, ya podemos hacer la fijación con el clavo. Lo importante es que mantengamos la fractura reducida cuando lo estemos fijando. No sé si quedó resuelta la pregunta o quieres alguna aclaración adicional. Acá hay otra pregunta en el público. Buenos días. Buenos días. En el último caso que presentó ahí, yo estuve en uno parecido, fueron tornillos canulados de 7-0, más la placa, y pues la cirugía fue bastante extensa. Mi pregunta es, ¿con el tiempo el paciente le retiran ese material o no es conveniente retirarlo porque fueron bastantes fragmentos? Muy buenas preguntas. Bueno, el material de osteosíntesis, hay dos escuelas, una escuela que dice que hay que retirarlos todos, otra escuela que dice que no hay que retirarlos. En realidad hay que individualizar cada caso. Las placas que se colocan cerca de prominencias óseas, por ejemplo, el codo, la rótula, la bursa trocantérica, es decir, el trocánter mayor, muchas veces producen molestias en la zona donde se colocan. Independientemente del número de fragmentos que se hayan fijado, si la placa molesta, la placa se puede retirar. Es decir, si la placa ya le está limitando al paciente su actividad física, es mejor retirarla. Si la placa no molesta, la placa se puede quedar para siempre ahí y no retirarla. Algunas personas que están expuestas a traumas porque hacen alguna actividad física de alto riesgo, que no es el caso de estas fracturas, porque la mayoría de estas fracturas son en pacientes adultos, pues corren el riesgo de fracturarse por debajo de la placa, porque eso se convierte en una zona de estrés. Pero ya es en algunos casos muy particulares. En mi parte, si el paciente, ese es criterio personal, si el paciente no tiene síntomas, prefiero no hacerle ningún procedimiento de retiro de material de osteosíntesis. Es decir, no tiene síntomas, mejor no tocarlo. Entramos al principio de hacer una cirugía para evitar otra al momento de quitárselo. Entonces, en ese sentido, yo prefiero no manipular al paciente si el paciente no tiene síntomas. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gabriel García de Barranquilla. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tan viable es la colocación de los DCS en fracturas de cadera? Bueno, buena pregunta. Bueno, listo. No publiqué casos acá porque tenía casos con placas trocantéricas. El DSS es una buena opción en fracturas trocantéricas inestables e incluso en fracturas subtrocantéricas. Tiene una ventaja que es más económico que el clavo cefalomedular. El único problema que le veo un poquito al DSS, se puede quedar un poquito prominente en la región trocantérica, pero nos cumple el principio de estabilidad angular. Si pues no hay recursos para un clavo y tenemos un trazo de fractura inestable, con una buena cortical lateral, no tengo ningún problema en usar un DCS, se puede usar. Lo importante es que cumplamos los criterios que hablamos en la presentación, de que esté en adecuada posición el tornillo en el cuello femoral, idealmente cerca del cálcar, que no supere el 50% del centro del cuello, para evitar migraciones, pero es una muy buena opción. De hecho, el DSS pues, es un sistema diseñado para fémur distal, pero por la característica de estabilidad angular nos permitía hacerlo en fémur proximal. Lo he usado y funciona perfecto, principalmente para otras subtrocantéricas. Para intertrocantéricas, sí, pues no lo recomiendo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, de esta manera damos por terminada la ronda de preguntas
agradeciéndole al doctor Morales por su participación. Unas palabras, doctor, para despedirse. No, muchas gracias. Solo palabras de agradecimiento por la invitación. Estoy a las órdenes. Es un gusto verdaderamente trabajar con el grupo de instrumentación quirúrgica. Es un honor y son parte del primordial del equipo nuestro. Entonces, verdaderamente me siento muy honrado y a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor.